después de clase y haciendo lo que queramos, hablando de lo que queramos. Hoy, ¿de qué queremos hablar? Hoy vamos a hablar de Rodrigo, fe y datos. fe y datos es un tema que creemos que está de actualidad o lo queremos poner de actualidad. Es verdad que hay mucha literatura, muchos podcasts, muchos episodios ahora del tema de la razón, la ciencia, la fe y todo esto. Entonces, bueno, vamos a traer aquí pues, unas cuantas reflexiones acerca de este asunto. Exactamente. Queremos indagar un poco acerca de cuál es la relación última entre estas dos disciplinas, lo que sería la religión y la ciencia, y ver verdaderamente si esta como visión actual que casi las hace enemigas una de la otra, y parece ser que la existencia de la ciencia niega ya de por sí la existencia de la fe o la religión. Entonces queremos indagar en este tema y ver si verdaderamente esto es correcto o desde nuestro punto de vista, qué es a la que llegamos, ¿no? Vale, y a ver a conclusiones llegamos, sí. En primer lugar, pues a ver, las cosas que podemos traer es que el asunto es que el ser humano siempre parece ser que quiere controlar las cosas, ¿no? Queremos tener control sobre toda la realidad y esto desde la visión materialista dialéctica quizá tendríamos que remontarnos al siglo XIX, pues ahora tiene mucho peso, ¿no? De tener una visión científica o cientificista, mejor dicho, que pretende acotar todas las parcelas de la realidad sin dejar ningún espacio al misterio, Ujú. en ningún espacio libre a cosas que no podamos comprender. Y Porque la pretensión es que la razón es autosuficiente y es capaz de conocer la realidad por sí misma mm, vamos, sí, totalidad. sí, una pretensión, mm, yo Que diría que soberbia. soberbia y podría parecer razonable, ¿no? Porque es verdad que el ser humano tenemos esta capacidad especial que nos distingue del resto de animales, que somos seres racionales, justamente, eso es lo que nos Mm, define. Y bueno, además de muchas otras cosas. Pero es verdad que es una capacidad única y que es normal caer en esta soberbia, ¿no? O parecería razonable, sí, justamente, nunca mejor dicho, porque piensas, tengo este poder que no tiene ningún otro ser vivo, al menos que yo conozca, y mediante el cual conozco, mm, me adapto a la realidad, incluso la cambio y la moldeo a mi parecer. Lo sí. hemos hecho, hemos cambiado la naturaleza, hemos adaptado, hemos creado ciudades, sociedades muy avanzadas en las que ahora podemos estar aquí tú y yo, grabado un podcast y sin que preocuparnos de que nos vengan a atacar, ni tampoco de que hay que cazar para cenar. Efectivamente, sí, porque nos sobra tiempo para hacer estas cosas. Exactamente, dices, Como tenemos. que estamos tan con ciertas necesidades satisfechas que si ahora tuviéramos 2 noches ya sin dormir, debajo de un puente, sin zapatos y sin haber cenado y comido en también estas 2 noches, pues aquí no estábamos hablando de esto. Eso es No, no porque, me ponía a pensar en, entonces, en como, este tema. como tenemos satisfechas estas necesidades Sí. materiales, quedamos libres para desvariar aquí con este podcast, con este asunto, y quizá puede venir el mal del tiempo libre de mucho tiempo para pensar estupideces o gilipolleces, pero aquí el asunto es que nos reconocemos como eminentemente, parece ser, racionales, ¿no? Esto es una autodefinición dada por nosotros muy antigua. Esto es verdad que daría lugar a otro episodio, ¿no? Sobre qué es la inteligencia, si los animales la tienen, hasta qué punto se puede llamar inteligencia, y todo esto sin meternos en las inteligencias artificiales creadas por el hombre que nos Sí, pueden exactamente. superar en capacidad de procesamiento y tal. Del que ya hablaremos en otro momento. Sí, o sea que daría para muchos temas. Hay una cosa que muchas veces ha causado asombro para bien y otras veces hay otros libros que lo ponen en duda. Por ejemplo, la definición esta que dice Aristóteles en su Metafísica, que es uno de los comienzos más optimistas de la historia de la humanidad, de un libro, ¿no? Está el Quijote en un lugar de la Mancha, bla, 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 no sé, la Celestina, en esto veo Melibea, la grandeza de Dios. Pero luego pero bueno, son inicios, pero siempre hay inicios de obras de, pues eso, que pasan a la historia. Ahí está la de la metafísica de Aristóteles que decimos, ¿no? Que es como muy optimista, de hecho de los inicios del libro más optimistas que yo conozco, que Y que dice, decía lo siguiente. todo hombre desea por naturaleza saber. Sí. Claro, luego conoces a algunos y dices, pues no sé si es un hombre o no, Ya tengo. no sé si Se esto te es un ocurren ser humano. contraejemplos, ¿no? Tengo contraejemplos. Bueno, todo el deseo de saber, de que somos racionales. Mm, y hay gente que pone esto en duda. No siempre lo somos, no siempre la razón puede llegar a ser irracional. Yo lo pienso del siguiente modo, ¿eh? Como estamos hablando de fe y datos,
La razón, para ser irracional tienes que ser razón. Es decir, para algo corromperse necesitas aquello que se corrompa. Exactamente. Igual, Aquello de que la se misma corrompa. manera que no se puede ser Sí. bueno sin tener la capacidad de ser malo a la vez. Sí, digamos así, no puedo tener una manzana podrida sin antes haberla tenido sana. Exactamente. Entonces, la relación entre fe y datos o ciencia y fe y ha sido muy, muy enconada y muy, muy discutida a lo largo de la historia y cuenta cosas que has investigado, a ver que nos puedes contar de que tengas ahí, que me has estado contando antes. Pues sí, bueno, estoy investigando muchas cosas porque para ver de qué manera podemos además traer este tema. Lo primero que se me iba a la mente era definir un poco ambas disciplinas. O al menos ni siquiera definirla nosotros, O sea, ¿cómo sino definirías fe o religión? exactamente. Y recurrir también a definiciones que ya existen y ver también un poco Si si estamos de podemos acuerdo. encontrar, sí, ¿Mm? si estamos de acuerdo, también qué vemos, qué observamos, ¿no? Porque a lo mejor sacamos algunas conclusiones viendo ciertas definiciones. Así que Cuéntanos, a ver, tenía cuéntanos. algunas Venga. apuntadas, así que os voy a compartir las siguientes. La primera, he ido a una fuente cercana que todos conocemos, la cual es la RAE, la Real Academia Española. Y la RAE dice lo siguiente: define la ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Vale? Parece una definición que, si le das unas vueltas, pues razonable, parece sencilla y parece que lo capta todo, ¿no? Y pasamos, por ejemplo, a una similar, a la de Oxford. El diccionario de Oxford de inglés define lo siguiente: dice que es la actividad intelectual y práctica que abarca el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y la experimentación. De nuevo estamos viendo que se depende también de la... Hay una faceta experimental, método empírico, que ya hablaremos más tarde de él y Ujú. que entrará en juego, y que se refleja de nuevo en esta definición. Y vamos a pasar a unas definiciones un poco menos comunes. Encontré investigando una definición del filósofo austriaco del siglo XX, Karl Popper, el cual definió la ciencia centrándose en un matiz, el siguiente: la falsabilidad. Ujú. Y decía así: la ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados. Nuestra ciencia no es conocimiento, episteme, y nunca puede pretender que ha alcanzado la verdad. Es una manera de pensar que consiste en proponer hipótesis audaces y exponerlas a la crítica más severa para dictar dónde están equivocadas. Y bueno, siguiendo en la misma práctica, no voy a estar todo el día diciendo definiciones, pero llegamos a lo siguiente y a una serie de conclusiones que yo creo que son razonables de sacar y que vamos a ir paso a paso deduciéndolas tú y yo, Álvaro, aquí mismo en directo. Pero de nuevas definiciones, dices, o De estas sí, de mismas, estas mismas. yo creo que ya es suficiente. O sea que voy a hacer a ver, te voy a interrumpir así Interrúmpeme. para molestarte. Entonces tenemos dos cosas, así que yo se me han quedado así, ¿no? Dime. Mm, yo necesito comprobar cosas para que haya ciencia, tiene que haber una posibilidad de comprobación, Exactamente. tengo que poderlas comprobar y eso lo llamamos una constatación empírica, Ujú. como que puedo comprobar que tengo el micrófono delante bien colocado o mal colocado o lo que sea. Sí. Luego además tiene que tener capacidad de predecir cosas, Ujú. ¿no? Este es el segundo elemento que Estoy de acuerdo, se sí. ha mencionado. Sí, se va hablando de memoria, pero... No, sí, Y, sí. y luego viene Popper, que no es el de la droga esta, ¿eh? O sea, Popper, que dice que tiene que tener una especie de sombrero de humildad, la Ujú. ciencia, de decir, bueno, esto es así por ahora, hemos podido ir prediciendo que esto ha sido así por ahora, pero puede venir un cisne negro. Sí, Básicamente es lo que ha añadido Popper. exactamente esa. Entonces tenemos estas tres cosas que podríamos predecir, debería ser comprobable y tenemos que aceptar que esto falla, que puede fallar, que puede ser falsable todo un sistema y puede haber hecho un recuento de 100 millones de cisnes blancos durante 2, 3, 4 mil años, transmitido esto de generación en generación y luego me voy a Australia y viene un cisne negro y todo el recuento inductivo que acabo de hacer se ha Toda la ido a mierda. tomar por culo. Bueno, entonces tenemos estas tres cosas. Sí, Pues a y partir eso de sería ahí, incluso una crítica, yo creo, más al empirismo en sí mismo. sí, o bueno, Método que usa la ciencia para sí, obtener verdades. bueno, claro, la universalidad de la ciencia, de las proposiciones científicas es inductiva. Ujú. Es decir, universalidad porque es una ley, pero ha sido obtenida por comprobaciones
N1, N2, o bueno, comprobaciones C. Venga, pues C1, C2, C3, CN. Y en la de CN, pues digo, venga, ya dejo de contar porque todos los días sale el sol, pues supongo que mañana saldrá y enuncie una ley. Exactamente. Que estaría muy mal expresada con el ejemplo que he puesto. Todos los días sale el sol porque es una ley que no expresa, es al contrario, parece que es el que se mueve el sol, pero bueno, que estaría mal expresada, pero todos nos entendemos. Exactamente, Entonces sí. tenemos estas tres cosas. Y ahora ya te dejo, ya detengo mi interrupción. No, estoy de acuerdo, creo que era necesaria. Y bueno, ¿a qué quería llegar? A lo siguiente, porque pensándolo y escuchando, viendo vídeos, informándome sobre el tema, y tampoco creo que hace falta una profunda indagación, se llega a una siguiente conclusión, que la ciencia se fundamenta en una serie de axiomas y que podríamos incluso catalogar de religiosos. Yo creo que no hay otro término que asignarle a Ya. estos axiomas, Sí, pero voy a sí. presentarlos y vamos a juzgarlos juntos. Ujú. El primero, lo más evidente. Para hacer ciencia debes creer que hay una verdad y que existe, ¿no? Quiero decir, si no, que estudias, que estás estudiando y por qué estás buscando algo si crees que no vas a encontrar nada. Sí, es algo así como si no estarías diciendo, voy a estudiar algo convencido estoy de que además es todo absolutamente falso, pero yo voy a estudiarlo. Debería tener un convencimiento de que por lo menos el cuadrado donde me meto, acotado por un perímetro, Ujú. ahí dentro puedo entender las cosas. Por lo menos ahí dentro tiene que haber verdad. Si no, no. Exactamente. ¿Mm? Quiero decir, es razonable, de cajón. Vale, primera La condición, verdad sí, existe. sí, Ya estamos asumiendo que hay una verdad. Y esto tiene una serie de consecuencias, sí. pero hablaremos de ellas. Aunque sea relativa, pero tiene que ser relativa a algo. Sí, bien. Sí, ¿Mm? exactamente. Siguiente, debes creer que esta verdad es cognoscible, es decir, entendible. Que nosotros podemos acceder a esta verdad, podemos deducirla, podemos estudiarla, podemos comprobarla. Tercero, debes conocer la verdad y hacer a otros conocedores de ella y pensar que esto es bueno. Es decir, la ciencia se basa en esta suposición, que el saber no es un saber, yo no estudio con el objetivo de acumular conocimiento para mí mismo. Quiero decir, el conocimiento es algo compartido, es de la manera que el aire es de todos, el conocimiento lo es igual. Tiene Vale, como... sí, que es sí, compatible. Eh, y vuelvo de nuevo entonces Sí, a interrumpir tu indagación que nos traes a este podcast, que estamos trayendo. Yo, bueno, estamos con lo de la verdad, tengo que acotarla, tengo que estar convencido, por lo menos donde, en el ámbito de investigación que quiero conocer, tengo que estar dispuesto a aceptar que tiene que ser verdadero. Nadie haría lo contrario, bueno, nadie en sus cabales. Luego, ¿qué es cognoscible? Es decir, que la puedo llegar a conocer, es decir, bueno, que es redundante, claro, que sé sus causas, que puedo ujú, llegar a dar con sus causas. Esto es clásico, para definir qué es ciencia, conocimiento por las causas. Si conozco la exactamente. causa, otra cosa es Ves un que efecto y asumes que hay una causa detrás, ¿no? sí, luego sí, así básicamente. Luego Hume pues llegará a decir otra, otra cosa y bueno, bueno, aunque Hume no dice que no haya causas, dice que lo que no vemos es el principio de causalidad, que eso no lo vemos, no lo Claro, vemos, pero obviamente no niega que haya causas. Negará en todo caso que seamos capaces de conocerlas y el principio de causalidad, pues no, pues el fuerte que dice todo tiene una causa, sí, ni les, sine ratione en latín, no hay nada que no tenga una razón. Ratione aquí significa causa. Es decir, que no hay hechos brutos. Un hecho bruto es que sucede, pero no hay ninguna cosa que lo cause, sin causa. Bueno, eso no existe. exactamente. Bien, y a eso le llama, y eso tiene que ver con el segundo criterio este de que tiene que ser cognoscible. Ujú, Y esto abre otra puerta muy graciosa, porque el ser humano también, y esto tiene mucho que ver con la fe, con la religión, con el ámbito del misterio, al cual a veces no llega la sola razón, es que solemos caer en la siguiente estupidez, creo yo que es una estupidez, que es todo es cognoscible y cuando topo algo que no es cognoscible para mí, como yo no puedo conocerlo, entonces es falso. Digamos así. Es como si yo cojo un libro de matemáticas, buah, yo qué sé, lo que hablábamos antes de ecuaciones diferenciales sí, y digo, no entiendo ni jota de ecuaciones diferenciales, por lo tanto, serán falsas. en vez de pensar que el limitado soy yo, son limitadas las operaciones. Las ecuaciones son las que están todas equivocadas, las diferenciales, todas ellas son No equivocadas se porque adaptan a mi entendimiento ni a mi exactamente, capacidad y digo, ah, exactamente. Entonces, muchas veces eso nos pasa, que medimos eh, eh, según nuestras entendederas, sí, claro. Entonces, claro, pues, muchas más de las que queremos admitir, entonces, además. y si eres de los que cuando Dios, o quien sea, nosotros aquí creemos en Dios, pero
Dios te repartió inteligencia, pues si estabas el último de la fila, pues eres el que vas a decir ese tipo de imbecilidades, claro. Cuando repartían la inteligencia, como yo no lo entiendo, no existe. Ah, si yo no lo entiendo es que no es así. Y entonces tenemos mucha esta tendencia, y va muy vinculada a que somos seres cognoscentes, es decir, que se supone que te podemos conocer cosas cognoscibles. Sí. La cosa es lo cognoscible. Y luego lo tercero que habías dicho es que de transmitirlo a otros, de comunicarse como el aire, igual Que que la... debemos creer que además es nuestro deber compartir este conocimiento, ¿no? Sí, Y bueno, que es bueno, al menos que es sí, bueno. sí, y yo diría, bueno, deber queda muy kantiano, pero sí, es un deber moral. Es como lo que esta famosa expresión muy, muy bonita, yo para mí lo es, de Gregorio Luri cuando dice el deber moral de ser inteligente. Bueno, pues te han repartido la inteligencia en la fila que decíamos antes, que te haya tocado, pero tienes deber moral de usarla. Como aquello que decía Sócrates, ¿no? De que te han dado un cuerpo, te han dado un alma racional y no cultivar ni uno ni otro es inmoral, ¿sabes? Digamos así, para Sí, no ir al sí, sí. gimnasio, pero estar muy empollón y estar ahí enclenque sería tan inmoral como lo contrario, y entonces tiene que haber un equilibrio entre mente y cuerpo y tal. Mens sana in corpore Como sano. decían, sí. Mm. Que por cierto daría para otro episodio. Y luego lo de la compatibilidad. Entonces, Vale, yo la tengo que poder transmitir. Y sí, esto ya entonces, implica una fe. sí, exactamente. Creo Entonces, yo, una fe en el conocimiento. sí, sí, exactamente, que puedes compartirlo, pero también esta categorización de que el compartirlo y hacer a otros conocedores esta verdad es algo bueno, ya implica una calificación moral, perdón. Y una calificación moral es imposible si no hay una moral que la sostenga, en base a la cual se hace ese juicio, ¿no? Un amor, sí. Bueno, sigue, sigue. Exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar, y ahora me corriges, Álvaro, si no estás de acuerdo, pero yo creo que en tanto que crees que conocer y hacer a otros conocedores la verdad es bueno, admites que hay una categorización moral y que hay algo que existe que podemos denominar que es bueno y que por lo tanto creemos que este hecho, este deber lo clasificamos como bueno y por lo tanto le estamos asignando un valor moral. Ya está, nada más. Y ¿Mm? el creer en una jerarquía moral implica que exista una y además que sea universal, Ya. ¿no? Porque si estamos de acuerdo, o bueno, o al menos que exista. La universalidad es otro tema, quizá. Bien, y ahora yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque esto Sí, está muy bien y cuando alguien se sube a un sitio, a un estrado, a un ambón, a un atril para decirles algo a otros y transmitirle conocimiento, o escribe un libro para que otros lo lean, está convencido de estas cosas que has dicho. Y tengo un valor moral, pero claro, aquí puede haber un riesgo en el sentido de que yo, por voluntad propia, sea el que decida lo que es bueno y malo. No sé si me sigues. Si yo puedo sí, ¿a qué estoy atendiendo para hacer esa para calificación, hacer esa ¿no? calificación, eso es, a qué estoy atendiendo, porque sucede lo siguiente. Vale. Cuando yo hago ciencia y descubro cosas, si las transmito las transmito porque son buenas o son buenas porque las transmito. Es como Ujú. si me No, es, di- un- es importante sí, hacer esa distinción. sí, o esto está prohibido porque es bueno o porque es malo, por coger el término contrario de bueno a malo. ¿Está prohibido porque es malo o es malo porque está prohibido? Voluntarismo divino, ¿no? Sí, voluntarismo moral. Moral O divino, moral, sí, sí. moral divino. Esto tiene que ver mucho con fe y datos o con ciencia de datos que estamos tratando. Porque y efectivamente lo hemos hablado muchas veces, el EVMD, ¿no? El voluntarismo moral divino. Porque el voluntarismo moral incurriría en este error contrario de que lo que transmito es bueno porque lo digo yo que lo es. Exactamente. Hay un ser, una entidad que podríamos asignarle ese papel a Dios, por así decirlo, pero bueno, eso es otro tema. El caso Bueno, es, sí, Dios o o alguien que también tú que ejerza decides su que es lugar. Dios. Sí, o eso es. O alguien que esté en el lugar de Dios, que Exactamente. tenga un poder supremo para legislar. Un dictador, ¿Sí? un líder de una secta, Sí, cualquier persona que claro, se te ocurra. claro, claro, porque cuando yo quiero transmitir a otros, volviendo al tema de la fe y la ciencia, puedo tener una ciencia sobre lo que es bueno y malo de lo moral y Ujú. decir, les voy a obligar a otros a creer en esto porque estoy convencido de lo que hay que hacer es decapitar infieles y todos tienen que hacerlo. Y el que no quiera apuntarse a esto, pues le decapitaré, el que no, pues aceptará mi verdad, porque claro, como era Claro. cognoscible y la quiero compartir con Y ustedes, lo acepta libremente. soy tan generoso que puedo compartir con ustedes el mensaje
de que la verdad es que si no creéis en esta, En os esta corto la misma. cabeza. Exactamente. Entonces, bueno, que puede ser eso, Y puede haber libremente aceptas. un voluntarismo que es la destrucción misma de la moral, Sí. tal cual. Bueno, bueno, seguimos, a ver, tus indagaciones, nuestras indagaciones. Llega más o menos hasta aquí los axiomas que quería mostraros, pero creo que son bastante importantes y vamos a repasarlos rápidamente de nuevo. Bien, Estamos de acuerdo en que existe una verdad, en que esta verdad es cognoscible, en que compartir esta verdad es algo bueno y esto implica una jerarquización moral, bien. Y una moralidad. entonces, llegamos a que cualquier persona cabal, sin incurrir en el riesgo que hemos señalado de voluntarismo, Sí. tendría que estar de acuerdo con esto. Y Cabal digo de racional. exactamente. Y entonces llegamos al punto de decimos, vale, entonces cualquier científico, si practica ciencia y cree en la ciencia tal y como todos estamos de acuerdo que se define, cree en estos axiomas y esto tiene unas implicaciones. Y por ello, ahora vamos a hacer un poco, o derivamos, yo creo, en por qué estos axiomas, estas implicaciones, exigen la existencia, o exigen, o al menos mínimo no descartan o niegan, Sí, o reclaman la existencia. la reclaman en ¿Sí? todo caso, primero de una verdad absoluta, de una moralidad, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, sí, exactamente, a esto quería Tú llegar. estás diciendo que todo científico cree en la investigación que hemos hecho preparando este episodio, que todo científico cree en estas cosas, tiene que creer estas cosas, lo cual me recuerda a la frase de Groucho Marx de que todo el mundo tiene que creer en algo y yo creo que me voy a tomar otro café. O sea que depende de las cosas que crean, que creas también. ¿Mm? Pero sí, pero para practicar ciencia tienes que creer esto. Es Sí, está claro. imposible hacerlo. Es Si no. imposible no hacer ciencia si, em, si no crees en esto. Por cierto, me saco esto así de la manga, ¿eh? A ver, De- sacadla. me lo saco de la manga, pero los que están aprisionados ahí en la caverna de Platón, Sí, para alguien que no conozca a los que nos estén oyendo el mito de la caverna de Platón, ahora lo resumo sí, lo rápidamente. resumimos en 2 segundos. No, en dos no. Pero bueno, pero tampoco en 20 minutos. Em, ¿Están convencidos de esto? Eh, ¿Están encadenados mirando las sombras de la pared? ¿Estarán convencidos de esto último, de que todo, de lo cognoscible, lo eh, transmitirlo a los demás? ¿Y cuál era lo primero, leches? Que la verdad Y que existe. la verdad existe, claro. Exactamente. Al menos en la realidad que ellos a la que tienen acceso, sí, ¿no? Vale, ven sombras, para ellos eso es la verdad. Sí. Entonces están convencidos de que la verdad. Entonces, hay una verdad. Eso lo cumple. Las sombras es la verdad que Para ellos ellos sí. conocen. Para el que lo ve desde fuera dice, pero si están ahí encadenados los gilipollas de ellos y nada más que ven las sombras en la pared, pero para ellos es la verdad. Sí. Entonces cumplen el primer criterio. Pueden conocerla. Pueden conocer, creen que pueden, bueno, están convencidos de que pueden conocerla. Bueno, la verdad de la sombra la conocen. Sí, bueno, eso es Exactamente. innegable. Entonces, es objetivo, eh, además es una verdad objetiva. Yo veo sombras, no he visto otra cosa en mi puñetera vida, ujú, pero vamos, no le puedes decir a ese tío que la sombra no es la sombra. Otra cosa, lo que exactamente. sí que le puedes decir es que la sombra no es la realidad. Ujú. Eso sí, Eso le puedes decir. pero eso no es un error de capacidad de entrar en juego con la realidad, sino que la realidad con la que estás entrando en juego ya está acotada de por sí. O se Es decir, está acotada. Bueno, porque no es la realidad en a en estos su pobres se le totalidad. han dado acotada y así que abrimos el melón de explicar el mito de la caverna Sí, en 2 minutos por el que esté yendo y que, bueno, seguro que todos lo conocen, todos los que han hecho, todas las personas decentes que han estudiado en los planes antiguos y nuevos y tal. Bueno, ahora no sé. bueno, rápidamente Sí, cuéntanoslo, Álvaro. de las víctimas de la ESO, eso no sé. Bueno, pues a ver, es un asunto que simplemente es una metáfora, ¿verdad? Del ascenso del conocimiento y de muchísimas cosas más, como por ejemplo que el conocimiento, es decir, la ciencia requiere hormesis. Es decir, hay que pasar las canutas en suficiente medida que no me mate, Ujú. pero si no las paso canutas hasta el nivel de que no me haga daño, me hará más fuerte. Esto es propio del Sí. conocimiento. Es tal cual. Entonces, es lo que pretende Platón. Entonces dice que hay unos hombres en una caverna, están atados, obligados, sujetos por el cuello, por sus miembros, a mirar a una pared al fondo de la caverna sobre la cual se están proyectando sombras por un fuego que está detrás cuya existencia ellos ignoran, Ignoran, que exactamente. hace de foco y sobre Ujú. y delante del fuego pues están pasando unas figuras de pues
un jarrón, un recortable, a lo mejor con forma de caballo, y para que Sí. proyecte la forma de un caballo. Otros que saben más del asunto, saben un poco más dónde está el truco y están paseándose, proyectando sombras a los que están abajo encadenados, que además parece ser que no pueden, y girar el cuello No, de para tal como... manera que solo observan esa pared, ¿no? Sí, En la que y se entonces proyectan las ahí, sombras. sí, y ahí Platón introduce una cosa de la tercera cosa que tú has dicho, que es interesantísima, introduce que ellos no pueden compartir nada. Exactamente, ahí se No les está pueden negando la capacidad sí, de sí, comunicarse. no pueden compartir, no pueden comunicarse, no hay compañerismo en el sentido epistemológico, no se Ujú. pueden, no se pueden comunicar. Mm, y la cosa es que, y luego, bueno, y la caverna asciende, Sí, este ascenso de la caverna hacia la salida final, hacia la luz. hacia la luz, salida de la cueva, donde está el mundo real, que no es nuestro mundo real, sino lo que luego Platón llamará mundo de las ideas, Ujú. es ascendente y arduo y difícil de pelotas de salir, o sea, para representar que es difícil alcanzar el conocimiento. Y Exactamente. llega uno y libera a uno de los prisioneros y al principio no creeréis que pensará que el otro le está molestando. Oye, déjame aquí, estoy sentado tan a gusto. eh, eh, Está cómodo en la realidad que sí, conoce sí, la ignorancia es cómoda. Sí, y no, lo es. y no, sí, Quiero decir, exactamente, si el horizonte de lo desconocido te da miedo, te impresiona, te genera respeto y encima esconde cualquier tipo de mal que tú no conoces, que te puede inimaginable, el diablo que no quieres imaginarte, que puede ser mucho peor que el que tú conoces, prefieres quedarte con el diablo que ya sí, conoces. sí, la comodidad y la ignorancia es preferible a la libertad para muchos. Dice, mira, no, yo no prefiero, si la ciencia va a hacer eso conmigo, prefiero ser ignorante. Y de hecho esto es un poco el problema que sucede a muchos de nosotros cuando somos cabezotas y testarudos en cuanto al cambio en la vida. Porque sucede que a veces tenemos más miedo del diablo que no conocemos que del que conocemos. Mm, Imagínate que yo quisiera cambiar de trabajo, pero me da miedo entrar al mundo laboral y de nuevo arriesgarme a no tener trabajo, sí. estar en el paro. Pero el trabajo que tengo no me gusta, no me llena, no me completa, pues quizá a lo mejor hoy no te apetezca, pero dentro de 10 años vas a seguir haciendo el mismo trabajo, Sí, vas a seguir la mierda, vas a seguir sí, teniendo sí. una cosa que no disfrutas. Vas a esperar al viernes con la esperanza de que por fin llegue el viernes y además con el temor de que te digan el lunes no vuelvas. Exactamente. O sea, estás esperando al viernes para que eso acabe, venga, por fin de semana, por fin, pero también el viernes es un día jodido, que es el Y, día que te pueden decir no vuelva usted el lunes. exactamente. Mm. Y llegará un día, cuando estés en tu lecho de muerte, que mirarás hacia atrás y te preguntarás, quizá ese diablo que no conocía no era tan malo. Habría, Y sí, quizá había mm, muchas cosas que me he perdido, muchas cosas buenas, y la vida en general me la he perdido por no querer enfrentarme a lo desconocido un poco. sí, y esta es la cara de la ciencia cuando se enfrenta a la verdad. Están las clásicas imágenes representando a la verdad saliendo de un pozo. Esto está en los antiguos griegos y sale gritando. Es espantosa en el sentido, no la presentan como una figura femenina, no espantosa en el sentido estéticamente feo, no es una mujer fea, Ujú. pero sí espanta. Viene desnuda y tira de la lengua la mentira y todas estas representaciones. Bueno, pues esto le pasa a estos de la caverna. Quiere decir Exactamente. que no quieren salir de esa comodidad y que le saquen de ahí, pero ya cuando le saca empieza a descubrir que llevaba toda su vida engañado. Eso duele, pero recuerda que dolía más haber sido tan gilipollas de ser ahí. Es verdad que está obligado por las cadenas. Un Eh, paralelismo muy bueno que quería hacer aquí simplemente un parón con la película Matrix. sí, Esta película tan buena que sí. justamente representa el mito de la caverna. Sí, es una sí, versión, vamos a llamar 2.0, desde luego, sí, moderna del mito de la caverna. También podría estar, aunque esto es tirar por otro hilo que daría para más cosas. También está en Blade Runner Sí, de alguna manera, no es explícito, no es tan explícito como en Matrix. no. Pero en Mm, Matrix, por ejemplo, podemos ver como el protagonista, para aquellos que no hayáis visto Matrix, verla, pero es una película muy Sí, maravillosa. sí, está muy bien. Creo Tienes que estar justamente, concentrado además. sí, Pues entretenida. es entretenida y luego yo creo que es exigente en cierta medida para estar todo atento a las cosas, los detalles y Justamente, lo tal. que es una buena Mm, película. mm, Lo que te tiene que exigir sí, un poco. tiene Tienes que estar un poco en tensión. sí, buen ¿No? storytelling, desde luego. Tiene. Entonces, tienes un protagonista, se llama Neo, que vive, ahora no recuerdo cuáles son los nombres, en un mundo que para él es todo lo que conoce, pero para hacer es un mundo virtual generado por una máquina. Y un día se le presenta la oportunidad
de que un grupo de rebeldes que están luchando contra el sistema le dan la oportunidad de salir de este mundo y conocer lo que es el mundo real. Y él duda de si tomar esta opción, esta famosa escena de las píldoras. Píldora azul, Ujú. píldora roja. Sí, hay memes ya, es memético esto ya, digamos, Sí, es una transmisión de información y cultura, esas imágenes. y es Mm. justamente esto. También es muy interesante. ¿Por qué dudamos también de...? ¿Por qué nos están...? Simplemente es porque nos resulta incómodo, ¿no? Como el hecho de que no, de que dude tanto, porque se lo piensa y duda en si salir o no. Y yo me lo pensaría, porque dices, Sí. si allí fuera no tengo familia, si allí fuera nadie me quiere, si allí fuera, Mm. no sé. Y ahí pisamos el terreno porque la ciencia viene vendiendo seguridades. Hablábamos de el materialismo dialéctico, el cientificismo que cree que la razón va a resolver todo y entramos en el terreno ese que no le gusta entrar a la razón por sí sola, que es el de la duda. Ujú. No voy a atreverme a decir ahora como tal, me llevaría tiempo además a argumentarlo, que la fe exige, el verbo exigir aquí, bueno, es un poco fuerte, pero duda. La fe y además es como, digamos así, em, llamativo o paradójico. Paradójico. Hay una cosa, hay un momento en el Evangelio que los discípulos ven cómo Jesús ha hecho milagros, han visto milagros que traerían el campo de la fe, cosas que, bueno, escapan a lo, son sobrenaturales, por encima de lo Ujú. naturalmente esperable en la fisis, y vienen en griego diciendo una cosa súper curiosa, porque dice, hemos visto cosas maravillosas y tal, pero si lo vas al griego, dice eudomen paradoxa. Eudomen es hemos visto, paradoxa. Y que nosotros decimos paradoja, pero es que en griego es literalmente hemos visto cosas increíbles. Qué Eso bueno. es No lo literalmente sabía. así. Entonces, y entonces ya Jesucristo les explica, le das explicaciones sobre las cosas. Y no les hace lo increíble Creíble, ¿no? creíble O entendible. en el sentido de que puedan entender los porqués últimos de lo sobrenatural, del milagro que vienen ellos de ver, que ellos lo llaman, no lo llaman así milagro, lo llaman paradoxa. Ajá. En Juan le llaman semeion, signo. En el Evangelio de Juan es más potente todavía, yo creo, que la paradoxa de los sinópticos, sino que dicen semeion, que es un signo, Como una que prueba, ¿no? De sí, divinidad. sí, signos, Como sí, en sí. ese sentido. ¿Y cuándo se introduce? Yo no sé, ¿cuándo se introduce la palabra milagro como tal? O al menos una Eh, traducción, ¿no? Posterior. en latín, no, me has pillado aquí, en latín, Si lo sí, sabías, no lo sé, sí, la verdad. Luego lo con, buscamos, si no. sí, lo tendré que buscar, sí, no te creas. Pero qué bueno, porque no, nunca le he dado... Ahora Es... sí, sí, pero, para volver a esto, lo que pisas es el terreno de la duda, de la incertidumbre, de tener que fiarte, de tener que confiar. Ujú. No, y esto también le pasa al científico. Puedes estar eh, mm, 10, 20 años en ciertos proyectos científicos que no ves el final del túnel, tienes que confiar que eso puede no acabar en nada, puede acabar en algo, y grandes movimientos de la historia de la humanidad llegan a esto. Em, Bueno, la gran mayoría. ¿Mm? Solo hay una teoría que al final resulta ser verdad. Por eso son teorías. Sí, Hasta hasta que demostradas. se enuncia como ley. Lo Exactamente. propio de la ciencia es buscar leyes. Y recordamos esto, que son leyes inductivas. Bueno, fruto de la inducción. La universalidad es inductiva. Unas leyes además que existen de por sí, porque podríamos decir que son naturales, porque nadie las ha... Bueno, ningún ser humano las ha colocado ahí, ¿no? Claro, si existen de por sí, significa no, que hay cosas que no creamos, sino que descubrimos, Ujú. ¿no? Es lo Sí. mismo que lo que dicen los latinos, esta sí me la sé, porque lo de milagro me has pillado y tengo que investigarlo. Pero lo de cuando se habla de descubrir algo es porque ese algo está ahí. Sí. Y es una de las definiciones más clásicas de verdad. Para los griegos, la verdad como aliceia, desvelamiento. Tiene un velo Ujú. que lo oculta y tú tienes que ser capaz, y es lo que hace la ciencia, también va la fe por el mismo camino, de quitar el velo, ver lo que hay debajo y ya conoces la verdad de la cosa. Ujú. Y por eso en griego verdad se dice aliceia, desvelamiento, Qué bueno. literalmente. Mola un montón Es la idea, buenísimo, sí. sí, es muy buena. Y, y esto conduce, que se me ha ido el santo al cielo, con lo de invenire en latín, con lo de Eso. invenire, porque invenire, hablamos de inventar, literalmente decimos inventar, estamos diciendo no sacar de la nada algo, sino para un latino es un descubrimiento. Es como se dice descubrir en latín. Mm. Entonces, eh, Cristóbal Colón, con toda su ciencia que tuviera cartográfica, bueno, no tendrían cartografiado toda la parte de las De las Indias, ¿no? de las Indias que él iba buscando, de las nuevas Indias, ¿no? Sí.
pero tendrían, por supuesto, todos los cálculos de latitud, longitud, bueno, con toda la complicación que hay respecto ¿de la latitud, ¿no? De la longitud, Sí, que era lo más complicado, un secreto además súper guardado, vamos, bajo llave, y tendrían sus cálculos científicos, más o menos, pero podían llegar a saber más o menos dónde estaban, no esperaban una tierra de por medio, y exactamente. cuando dan con ella, no es que Colón se crea de la nada América, es decir, la descubrió porque ella está ahí. Y Exactamente. pasa eso con la verdad, con la ciencia, que descubrimos leyes que están ahí. Lo que has dicho tú antes, Sí, ¿sí? que, Es que, porque estaba ahí, América es porque estaba ahí, las leyes es porque estaban ahí. Ahora, que son externas al hombre, no hay sí, más. Quiero sí, decir, ningún hombre ha puesto América ahí, ningún hombre ha decidido que la gravedad funciona de tal sí, manera. Existen y nosotros la sí. descubrimos. La cosa es, claro, que una cosa es descubrir que América estaba ahí, o que la gravedad, bueno, la gravedad, pues es dificilísimo de explicar esto, pero bueno, vamos a hablar de lo de los 9,8 metros por segundo al cuadrado, por lo menos Ujú. de aceleración. Y porque sabemos que está ahí, pero siempre podemos hacer una pregunta última, muy que llamo la pregunta toca pelotas, que para eso vale la filosofía. Y yo creo que Sí, la ciencia debería valer para lo mismo que la filosofía, que, sí, que es tocar las pelotas. Es exactamente, decir, un análisis riguroso. y, riguroso, Ir hasta el, hasta el hasta el punto último. de ser un niño, hasta el punto de lo que hacen los niños. ¿Y por qué la hierba es verde? Y tú, joder, madre mía, madre. Y pues porque la clorofila, no sé qué, ¿y por qué la clorofila se llama clorofila? Y tu madre de Dios, como el niño te empiece con los porqués, que son las preguntas tocapelotas, te está demostrando que es el más mejor de todos los filósofos. Sí, y que tú no sabes nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y respecto a esto, ¿y por qué? Vale, América estaba ahí ya, pero ¿por qué estaba ahí? O sea, ¿por qué? Bueno, Mm. por la tectónica de placas, ya, pero ¿y por qué la tectónica de placas? No, porque claro, ya. Entonces, y la terraformación, se formó el planeta, antes no Ujú. estaría, ¿y por qué? ¿Y por qué Entonces, no? esto es un poco, me recuerda a lo que hemos dicho antes. Observamos en la naturaleza causa y efecto, todo efecto tiene una causa, y por lo tanto, de esta manera estamos indagando y tratando de hallar la causa última. Sí, esto ya está empezando a oler a algo muy tomista. Con lo cual no estoy en contra, ¿eh? Pero sí. Pero racionalmente a mí me llama eso, ¿no? Porque exactamente, yo puedo hacer todas esas preguntas, pero llega un momento en el que no puedo hacer una pregunta más. Para la razón, Vamos a decir para la razón. para la razón. Que si claro, yo creo que la razón, sinceramente, llega un momento en que queriendo hacer preguntas, necesita hacerse preguntas desde otro punto de vista, y, y sin dejar de ser razón pasa a ser fe. Y es lo que yo diría que es la razón iluminada por la fe, así literalmente. Porque llega un Mm, punto en el que ahí estaríamos asumiendo que la racionalidad tiene una limitación, tiene una frontera que no puede traspasar mm, y que de ese punto en adelante la fe le coge de la mano, por así decirlo, sí, y termina el sí. camino. Siempre aceptando, es que la razón y la fe van de la mano en el sentido de la ceguera. Porque la razón, si llega a ser lo que es, en sí mismo plenamente es aceptar la razón humana, tú como humano, es que es limitada. Vamos, y no, yo no, si no, yo creo que estarías ante un loco o ante Dios mismo, Ujú. si tu razón es infinita. Vamos, yo optaría porque si alguien me dice eso, está loco. Más razonable, Sí, ¿eh? más razonable que estés loco. Estás razonablemente loco, ¿sabes? Es como cuando somos impredecibles como seres humanos, Sí, y somos tan impredecibles que puedo predecir absolutamente que vas a ser impredecible, ¿sabes? Es algo así que eres tan, ¿sabes? Si llevas la razón humana a lo que es, sí. puedo predecir que eres estúpido. Digamos así, en ese sentido. Porque es decir, asumo, joder, qué gilipollas soy. Mm. Eso es lo propio de la razón. Pues contando, lo estamos contando como con mucha coña, pero es que la razón llega a esta ceguera de el por qué toca pelotas último y por qué esto. Y a Sí, la fe le pasa lo mismo, porque la fe consiste, bueno, fe es creer lo que no se ve. Bueno, es una definición, no está mal, no está mal y es más profunda de lo que parece. Es verdad que es muy sí, así de catecismo, pero claro, la fe lo que desea, el que tiene fe lo que desea es que se acabe. O sea, si tú tienes fe y si tienes razón si tienes fe en la razón, incluso si tienes fe en la razón, y sí. si fueras un racionalista más racionalista, y antiempirista de los ilustrados del siglo XVIII, eh, querrías que la razón se acabase en el sentido de que ya no tuviese más preguntas, porque ya habrías llegado al final del camino y haber todo Tenías la resuelto. verdad ante ti. Claro, exactamente.
Y con la fe sucede lo mismo. Si yo tengo fe de verdad, estoy deseando. De hecho, yo, bueno, aquí somos creyentes. Somos que. Entonces, si tienes fe de verdad, lo que deseas es que se acabe, porque lo propio de la fe es acabar en la visión de aquello en lo que se cree. Entonces, al final, Ujú. la fe no me sirve de nada, nada más que, bueno, de nada, se entiende, ¿no? Es lo que quiero decir. Yo No tengo mis es. dudas aún y en mi camino de fe y creo que Mm, me queda mucho por recorrer, pero verdaderamente creo Pero, sí, que vamos, que me lo cuentas y sí. Bueno, si yo tengo fe en algo que va a hacer mi madre y sí. soy un niño pequeño, Ujú. quiero ver cómo mi madre lo hace. Mm. Ya que se ha quedado, ya la fe pasó. La fe acaba en la visión de aquello en lo que se cree. Es Sí, el deseo más grande de la fe y de la razón es ver aquello acerca de lo cual estás razonando o creyendo. Ver exactamente. el objeto de su verdad. Sí, porque al fin y al cabo ese es el deseo último, ¿no? Sí, exactamente. Si yo estoy haciendo matemáticas, quiero ver el objeto. Porque mi eh, objetivo no es, ve- perdón, recrearme en la búsqueda del conocimiento, que también es que en sí también mismo, sí, es muy es agradable. un Sí, placer, sí, es un placer. Es exactamente. el placer intelectual por sí mismo. En el sentido de que puede llegar a ser, voy a decir una cosa muy exagerada, alguna vez cuando la he soltado en conversaciones en cafés así Ujú. petit comité, pero es como el proceso intelectual en sí mismo, incluso aunque no llega a su final, es semejante y a veces mejor a un orgasmo. Es decir, es como, no, tal cual, si estás ahí con el libro, ¡oh, madre mía! Es, Sí, sí. o mejor, ¿sabes? Hay placeres espirituales como este, que es más, que es trasciende lo corporal, o como cuando ves yo qué sé, si ves a John Wayne en Centauros del Sí. Desierto, encuadrado en la puerta, y ves ese encuadre, Buah, ya. y incluso sin darle a pausa para no joderlo, te quedas ahí pensando, pensando. Y ojalá te Bueno, quedases ahí, ¿no? sí, Un sí. poco A mí me en ese gusta mucho estado. esto también me lo saco de la manga, hay cosas que teníamos en el guión y cosas que, Sí, que bueno, bueno, que llevamos aquí brainstorming. porque estas son conversaciones, Claro, son conversaciones de lo que queramos, sí. Aquí estamos exactamente, fuera de clase. fuera de clase. Me encanta lo de cuando la Metro Goldwyn Mayer Sí, em, pone lo de Ars Gratia Artis encima del león. El primer sí. león, por cierto, se llamaba Leo. ¿Cuántas, Que, cuántas veces cambiaron de león? no lo sé, pero bueno, menos mal que no Hubo hicieron muchos. no hicieron como con la vaca de Milka. ¿Sabes? No sabía el Leí qué. yo que la primera la pintaron de morado, de verdad, y se No lo asfixió el puedo creer. animal. Se le Pobrecita. asfixió por la piel. Que yo digo, coño, no sabía que las vacas respiraban por la piel. No sé, no, que respiramos por los hollares de la nariz, pero que Ya, ya, pero colapsó el pobre animal. Bueno, joder. verifiquen esto a ver si es un facto o no. Pero vamos, si la ha Es un pintado, pero facto. yo creo que sí, yo lo leí así. Bueno, a Leo, al primer león de la Metro, no sé Sí. cuántos gastaron, se llamaba Leo. Ujú. Eh, y ruge, pero es que encima el león de las narices pone Sí. ars, arte, en latín, ars, gratia artis, que es, ¿cómo se traduce eso? Pues el arte por el arte. ¿Sabes? Sí. ¿Y por qué haces esto? Porque me produce placer en sí mismo. No, no, ni me van a pagar, ni por esto. A lo mejor, bueno, a lo mejor luego sí, yo qué sé. Sí. Pero básicamente como este episodio. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque Porque nos ves da, una no, porque película, no. porque escuchas música, porque Sí. todo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque nos da la gana, queremos hacer lo que queramos, disfrutamos haciéndolo. Es verdad, insisto, que tienes que tener satisfechas ciertas necesidades materiales para quedarte pasmado Para que se den. con esa escena o ese plano de Centauros del Desierto. Qué ¿Sabes? bueno. Si esa noche no has Qué dormido ganas y de verla. te vienen contando, oye, tienes que ver Centauros del Desierto. Mira, ya llevo 2 noches sin dormir, estoy en paro, no, pero ya he gastado el paro. Me parece muy interesante Spielberg. Me acuerdo de Spielberg porque Spielberg dice en una carátula que yo tengo de Centauros del Desierto, la mejor película de la historia del cine. Dicen que Spielberg dijo eso de Sí. John Ford, es de John Ford. Anda. The Searchers en inglés. Mm. Aunque, o sea, los buscadores tienen que ir a buscar a una persona y tal. Pero bueno, en español alguien tuvo la genialidad, porque tú me dirás, The Searchers, Centauros del Desierto. Toma ya. Sí, a veces sucede Bueno, estas. van tanto tiempo cabalgando que son ya centauros, se han unido a su caballo. Entonces esa imagen Es preciosa me puede la parecer muy imagen. bonita, pero mira, llevo en paro 2 meses ya sin cobrar y me parece que tengo que ir a picar piedra para satisfacer mis necesidades materiales Sí. y por tanto lo que estamos aquí diciendo es de millonarios, somos millonarios de hecho, Sí, porque nos tiene que sobrar tiempo para hacer esto. sí. Vamos, si tienes en consideración la distribución de la riqueza en el mundo, Y formamos parte del. No sé cuál es el número, Bueno, pero. si te comparas esto es así, sí, sí, es tal cual. Si te comparas con, bueno, si te comparas con Luis XV de Francia,
Vale, no vives en Versalles y tal, pero vamos, puedes tener muchísimas más comodidades que él ni tenía, ni Sí, podía sí. soñar, ¿sabes? A Y él con como toda la le riqueza del mundo. saliera cierto hongo en los pies, que le empieza a comer los pies para arriba y no tiene amoxicilina, que por cierto ahora se ha agotado la amoxicilina en España, que la Ah, no ministra, o sabía. no sé, sacó el antibiótico más usado en España. No tenemos suministros. Bienvenidos España 2025, sí, 2026. bienvenidos. Sí, sí, es tremendo. Sí, sí. Bueno, pues Madre mía. Luis XV, o En fin. un rey así, pues estaba igual. Y tú vas a la farmacia y pin, abres el grifo y pan y y das a un botón y viene luz, coño, y no lo Y valoras. calefacción y Sí. todo. Por cierto, eso es propio de la ciencia. La ciencia puede llevar a ese ensoberbecimiento. Nos ha producido tantos avances que ya lo damos, we take it for granted. Sí, a eso Lo iba damos un por poco al hecho. principio del Sí, episodio, diciéndote que justamente que el hecho de haber visto hasta qué punto hemos llegado, de que somos capaces, y parecería sin ayuda o dependiendo solamente nuestra racionalidad, decimos, joder, mira lo que no hemos conseguido de la racionalidad, quizás sea la respuesta sí. última. Quizá soy tan soberbio de pensar que soberbio y a la vez, pues bueno, yo entendería que también tiene Bueno, sentido pensarlo, sí, pero quizás hace falta tener una conversación así para darse cuenta de que sí, sí, es caes en verdad. el error. Para valorar lo que tienes. Yo al menos Oh. lo podría pensar perfectamente. Sí, es verdad que el hombre de ahora, el hombre del siglo XXI, con muchísimas cosas que hemos conseguido, no voy a hablar de primer mundo porque es una categoría que ya yo creo que está un poco desfasada o apolillada, pero el hombre de ahora, que viva en un primer mundo, aunque no lo quería emplear, eh, puede hacer esto de, mira, mira, hijo, ¿ves todo esto? Antes era campo. Sí, y ahora ya hemos construido aquí todas las carreteras, la civilización, y lo damos por hecho. Damos Sí. por hecho, la ciencia puede llevar a este ensoberbecimiento. Y ya la experiencia lo va a explicar todo. Y se olvida una cosa muy propia de la fe, que en ese episodio yo lo quiero meter, lo he metido en mi guión, ¿no? Sí. Que es el concepto de creación, Ujú. que es aquello que, Háblanos de ello, sí, sí, sí. pues sí, es muy sencillo, quiere decir que creatio prima, creación, la primera creación, lo primero, que es gratis. Es que estamos rodeados de cosas que son gratis para poder luego nosotros manipularlas. Ujú. Se nos ha De dado gratis. recursos. Y eso la razón, el dato de la creación, la demostración de lo bueno de la fe, de la creencia en un ser divino que es bueno, que nos cuida, que se preocupa, no un Dios relojero que puso en su día todo en marcha, Ujú. perfecto el mecanismo, pero luego que tú tengas cáncer y le vayas a rezar a él se la repampinfla, es Dios, es un Dios ahí aséptico. Ujú. Completamente. Bueno, no ese Dios, sino el Dios que sí que se preocupa y tal, por el hombre. Personal. Bueno, Oh, ha dado una creación gratuita. sí. Y eso es irreducible, por la razón no puede reducir a dato medible el concepto de creación. Hay muchos modos de hablar o intentar demostrar. Las Ujú. 5 vías de Santo Tomás, que antes han salido tangencialmente, para el que tenga un poco más de conocimiento, lo de la causa. Si todo tiene Sí. una causa, tiene que haber una causa increada, no causada por otra cosa, tot dicitur Deum, y eso lo llamamos Dios. Claro, sí, porque ha creado todo, pero él no ha sido creado por nada, es primer motor inmóvil. A eso ya accedió mentalmente, con su mente, el propio Aristóteles. Sí. Pasa que Aristóteles de modo muy frío, pero el concepto mismo de creación eh, es, es darse de cabeza, de bruces, y esto al ser humano nos debería, como personas, llamar mucho la atención, es una prueba enorme de lo que viene gratis, dado porque sí. Ujú. Otra forma de responder a la pregunta esta de Leibniz, que es para quedarse un año callado, según la escucha, porque hay algo en lugar de nada. Leibniz era muy creyente, un polímata, bueno, descubrió el cálculo, y no sé si puede decir aquí descubrir o inventar, bueno, el cálculo diferencial, a Yo la diría vez, descubrir. descubrir, a Pero la es un vez, buen debate también. sí, es un buen debate, lo de es cálculo diferencial, se llama así, ¿no? Sí. Sí, Ah, a la vez que Newton, sí. que también tiene su aquello, o sea, que dos tíos, uno en las Islas Británicas y otro ahí en el centro de Europa, Creo que sí, si no me equivoco. dan ese hallazgo, sí, bueno. Aunque es un buen debate, de nuevo, Y que él se, también perdón, se une con esto. El hecho de que crees que si las matemáticas son una ciencia que está... Bueno, si es una ciencia, en todo caso, tendría más sentido que descubriese. que descubriese cosas objetivas. Es verdad que luego como lenguaje, porque es un idioma, Claro, porque hemos es creación decidido... humana, las cifras arábigas,
O sea, tú tienes que... Usamos un sistema decimal que hemos usado meramente Sí. por comodidad, porque tenemos 10 dedos en las dos manos. Sí, y lo babilónico del sistema 12, no de 10, sino basado en 12. Sí, Eso exactamente. Y también por supuesto, y luego que en está en los programación, relojes, por ejemplo. exactamente, en programación se utiliza Mm. hexadecimal, Sí, etcétera. sí, ahí Bueno, binario, se por confunde, supuesto. aquí habría que investigar más, pero se confunde aquí un poco lo de que si es matemática, el lenguaje está escrito, perdón, el universo, todo está escrito en lenguaje matemático, Ujú. es verdad, está en Pitágoras, es una verdad potentísima y súper sugerente, pero claro, como es un idioma, es un lenguaje, todo lenguaje hace referencia a la realidad, para eso necesito conceptualizar la realidad y para eso necesito signos gráficos en los que expresar ese lenguaje, y eso sí es creación humana, ¿sabes? Si ponemos IP, entonces, Totalmente. Es si IP, nuestra forma entonces de Q, adaptarlo a sí, nuestro entendimiento, ¿no? sí, eso es, o que el uno lo dibujemos como lo dibujamos, que es completamente, podríamos decir, Arbitrario. arbitrario, sí, aunque esto siempre me da mucho miedo de decir, ¿por qué la A es de esa forma y si esto es 100% arbitrario? Que sería otra cosa, Y ¿sabes? justo con uno es como pensarlo y dices, la unidad, una línea, Sí, es sí, como sí. que ahí tiene un sentido que Tal puede ser cual. más profundo. Bueno, de las cifras arábigas está por los ángulos, ¿no? Dicen, ¿no? El uno tiene un ángulo, el 2 si lo haces como una Z tiene dos ángulos, el Ah, 3 son tres ángulos y ala. así, sí. Wow. Sí, Vale, no lo y sabía. depende de cómo las dibujes, pero se parecen a nuestros uno 2 bueno, el cero es distinto, cero va por otro lado. El 1, 2, 3, 4, 5, sí, 9 y el 9 le ponían así la última colita y es uno 2 3 4 5 6 7 8 9 y ángulos, te pasa por ángulos. Y ya tiene una explicación que no Mm. es del todo arbitraria. No, es que, Pero claro, bueno, de nuevo va a ser escogido mm, representarlo con ángulos. Podrías sí, haber escogido puntos. sí, puntos, Meramente. sí, granos de arroz. Unidades, Yo lo qué que yo sé, quisiera. sí, lo que uno, el abaco. Ahora Exactamente. esto da pie a hablar de que, claro, una cosa es aquello que descubre una ciencia, como que descubrimos verdades objetivas, y otra cosa es el lenguaje de la ciencia, que obviamente necesitas un lenguaje humano transcrito a signos, que sí que pueden ser creados por nosotros, por supuesto, pero esto viene a colación con la definición clásica de palabra de Santo Tomás de Aquino, bien dice, aunque esto es de tradición más también, no solo inventa Tomás, esto que voy a decir ahora, ¿qué son las palabras? Las palabras son signos de los conceptos. Ujú. Pero yo tengo concebido en mi mente el concepto silla, me da igual escribir con garabatos que pongan SILLA, CHAIR, aunque es el mismo Lo alfabeto, mismo. o los garabatos árabes o hebreos que utilicen para escribir silla, porque la palabra es signo de los conceptos. Exactamente. No se Lo ve cual, afectada no se por ve, los signos. el concepto no es más puro, no se ve Ujú. afectado por, por, por el signo. Pero es que los conceptos, eh, si las palabras son signo de los conceptos, estos a su vez son semejanza de la realidad. Cuando yo concibo la Ujú. realidad, mi concepto es más perfecto en tanto se acerque más o menos a lo que la realidad es. Exactamente. Tengo un camino muy largo por recorrer porque conceptualizar la realidad por parte de la razón, incluso de la Es un fe, trabajo. es un trabajo, sí, sí, y para una mente humana es imposible. Y Exactamente. aquí Por ello viene, acumulamos el conocimiento. sí, aquí viene la frase esta de que somos Sí, enanos a hombros de gigantes, exactamente. tal Me venía a cual, la cabeza. de Newton. Yo solo me he subido un poco a los hombros de los anteriores y Y he tal. visto un poco más alto. Sí, aquí la fe y la ciencia tienen que estar unidas en el sentido de mirar más lejos, me voy a morir y he puesto un milímetro más al asunto y que vengan detrás Y creo y que hay alguien que vendrá sí, después de mí y sí, continuará el trabajo sí. que yo y muchos hemos hecho, ¿no? Es verdad que hoy en el siglo XXI, como ha habido ya tanta gente, voy a poner desde que nace la filosofía en el siglo VI, Vale. antes de Cristo, más 21, estamos 27 siglos, yo qué sé, es una Ujú. barbaridad esto. Podrías irte incluso más atrás por la civilización egipcia. Y claro, llevamos tantos siglos a nuestras espaldas que decir algo original es difícil y ser original se cura leyendo y ha habido mucha gente más lista que nosotros razonando durante más tiempo, con más capacidad que nosotros acerca de estos temas Ujú. y durante más tiempo. O sea, un tío más listo que le ha dedicado más tiempo que nosotros para preparar este Sí, episodio. exactamente. Entonces, bueno, y esto es una advertencia que pone sobre todo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles. Los gentiles son los que no tienen fe, entonces dicen, si pretendemos presentarnos a ellos como que les vamos a dar razón de que Dios existe y se lo vamos a presentar, mira, este es Dios. Dice, quedaremos como tan estúpidos, es tan indemostrable eso. Es el Deus absconditus, que también me había preparado para poner el episodio, el Dios escondido. De Dios podemos saber más lo que no es que lo que sí es. Sí. Y esto nos lo dice la razón.
pero nos lo dice la de la C. Ujú. Me gustaría Mm. invitarte a que introduzcas un poco un documento que tenías preparado ahí y que creo que Ah, me gusta Sí, han bastante, tocado que ya hemos ido tocando algunas sí, se cosas, han ¿no? tocado cosillas. Al final, en el fondo, y casi por recapitular, porque ¿cuánto llevamos aquí? Llevamos 1 hora y no llega, pero bueno, 55 minutos, ¿no? Ujú, Em, es el tema de, mm, de que la creación no es un dato deducible así como tal, es un dato dado gratis, que hay que pagar un precio, que es el de la anchura ontológica, que le llamo yo. Es Vale. decir, ¿Y eso qué mm, es? la anchura ontológica es que la realidad, el ser mismo de la realidad, ontos en griego, Ujú. tiene una anchura tal que hay que pagar el precio de aceptar que es así, que no la abarco, no la puedo abarcar. La realidad misma, y que la tengo delante y que muchos y que vamos, para un montón de cosas no no es lo que a mí se me ocurra que la realidad es. O sea, la realidad es lo que es, no lo que yo quiera que sea. Es verdad que la tecnología nos ha permitido hacer que la realidad sea lo que queramos, pero Pero yo no, no es el mismo sentido, ¿no? no es en el mismo sentido. Pensaría más bien que se adapta, bueno, sí, no sé cómo describirlo, pero bueno, Sí, adaptamos el medio. puedo tecnologizar la realidad, pero la anchura ontológica me obliga a ver que no abarco todo. Ujú. Esto es propio, yo creo, de la buena razón, de la buena ciencia y de la buena fe. Y de la buena fe. Eh, es decir, el consenso en Sí. ciencia, todos pensamos lo mismo, el consenso es el cementerio de la ciencia, así literalmente. Ujú. Bueno, y esas cosas había dicho aquí en mi guión, hay más cosas de... bueno, y por último, por cerrar, ¿tú qué piensas del asombro? Por cerrar una unión, a ver si podemos hacer improvisar, porque esto ya aquí estamos improvisando para cerrar el capítulo Del y... asombro. Mm. Sí, ¿qué diríamos del asombro o sea, por relación entre fe y razón? Creo que el asombro es una virtud o quizá incluso una faceta que tenemos todo ser humano y que nacemos con ella. Por eso mm, es cuando pienso yo al menos en asombro, me imagino un niño. Es lo Sí. más normal. mm, Imagínate un mm, niño que ve por primera vez una película, ve por primera vez un avión, ve por primera vez mm. algo de la realidad que le llama la atención de una manera mm, inescapable casi y que le llama y que le obliga a que salga por su boca la pregunta ¿qué es eso? Sí, ¿Por qué existe? ¿Quién lo ha inventado? ¿De dónde sale? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de nosotros, si no cultivamos esta faceta nuestra, esta faceta que nos permite además, primero, en mi opinión, vivir la vida de una manera mucho más alegre y con una cierta ilusión que solo te da el asombro. Y un asombro constante frente a la inmensidad de la realidad, frente a la belleza de la misma y frente a, en ese sentido, casi como a la infinitud de placeres, potenciales placeres que tienes a tu alcance, porque mires donde mires hay algo maravilloso a tu que te espera mm, y que por lo que puedes preguntarte toda una vida entera como sobre esa realidad, sobre ese objeto, sobre esa parcela de la realidad. ¿Qué creo yo? Que yo, al igual que muchos, y yo mismo, debo esforzarme por cultivarlo, por seguir asombrándome día tras día, venir aquí y decir, wow, qué apasionante que un ordenador funcione, que funcione de esta sí. manera, que hayamos diseñado todo el mecanismo interno en un ordenador, que la electricidad la dominemos de tal manera que la usemos para contar millones de veces, billones de veces por Sí, segundo sí. en una máquina. No sé, cualquier tema del mundo. Sí, pues entonces por lo que dices, y ya lo que dices da inicio al conocimiento y casi final a este episodio. Es decir, Sí. y el asombro ya por cerrar. Pues hoy hemos hablado de lo que queramos, de lo que hemos querido, de lo que hemos querido, ¿no? Y lo que hemos querido ha sido, bueno, debatir sobre esto, no llegar nunca a una solución así cerrada. El No. asombro, desde luego, es eso, lo que tú dices. Sí que produce envidia, y bueno, esperemos a los que nos seguís o nos empecéis a seguir a partir de ahora, porque estamos en los primeros episodios. Este es el primer episodio. Primer Después episodio. sí, sí, después de, esperemos haber abierto de algún modo fuerte con algo interesante, Sí. después del piloto en el que nos presentábamos, quiénes éramos y tal, pues que os quedéis con ganas de asombro, de seguir siendo asombrados
y bueno, también a veces bajar un poco el pie del acelerador porque no se puede vivir en constante asombro, ¿sabes? Porque yo parecía un flipado de Sí, la no vida, haces este, nada, me ¿no? asombro de También. todo, Oh, ¿sabes? voy a andar. Sí, No, sí, sí, ¡hala, qué ay, el increíble! azafrán ha puesto El suelo no se amarillo cae. la paella, y me qué asombro. Bueno, no se asombro, o sea, Un sí, hay que tenedor. levantar. Sí, sí, todo pues pero con prudencia, con prudencia. Bueno, pues nada, seguidnos, darle al like, que nos ayuda muchísimo y Sí. adiós, Rodrigo, hasta la semana que viene. Adiós, Álvaro.